del día de hoy es poder seguir desarrollando la corriente cognitiva de la comunicación política. Entonces, recuerden ustedes que yo les había dicho desde hace algunas sesiones que las teorías de la comunicación política las podemos dividir a partir de una línea, valga la redundancia, a partir de una línea divisoria. Entonces, la línea divisoria hace referencia a que, recuerden, los debates en las teorías de la comunicación es si los medios de comunicación impactan o no en la construcción de las ideas políticas, ¿sí? Entonces, hemos hecho una línea, hemos planteado una línea y dentro de esa línea hemos dicho algunas teorías plantearán que sí hay incidencia en la construcción, que sí hay incidencia por parte de los medios de comunicación en la construcción de las ideas políticas, mientras que van a haber otro conjunto de perspectivas analíticas que nos van a señalar todo lo contrario, que nos van a decir que no. Hoy, el día de hoy, tiene entonces el objetivo de poder hacer un cierre, de poder concretar con la última escuela, que es la escuela del framing. Les voy a colocar aquí para que no se les olvide la dichosa palabrita. Eh, Vamos a terminar hoy con la escuela del framing para poder hacer un puente con las distintas modalidades de la comunicación política. Entonces, si ustedes se fijan, hoy con nuestra clase vamos a finalizar la segunda sección o la segunda unidad de contenidos que estamos viendo. Y para eso vamos a intentar que el tiempo nos dé, vamos a hacer todo el esfuerzo para que podamos conectar, ¿listo? Lo que tiene que ver con la parte teórica o con las referencias o con los abordajes teóricos de la comunicación política y conectarlo con los distintos o con las distintas modalidades de comunicación de la comunicación política. Como ustedes se dieron cuenta con la lectura que había para el día de hoy, en la primera parte de esta lectura se recogen muchos elementos que ya hemos discutido en clase, sobre los cuales no vamos a volver. Si hubiésemos hecho esa lectura sobre lo práctico, sin tener en cuenta todo este, si se quiere en inglés, todo este background, todo este conjunto de referencias, habríamos llegado a esta lectura de las modalidades de la comunicación política sin mucha idea, sin tener claro por dónde va y para dónde va la comunicación política y sin saber distinguir cuáles son los enfoques de comunicación política que existen. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la lectura para el día de hoy, se plantean dos elementos analíticos fundamentales. Uno, que es decir, los medios de comunicación tienen poca incidencia en la formación de las ideas políticas. Y dos, nos plantea un módulo o un esquema clásico de la comunicación política para analizar la comunicación política, ¿cierto? Entonces nos dice, hay emisor, hay receptor, hay un mensaje, hay un código, hay un canal, hay una decodificación del mensaje, hay una forma de construcción del mensaje. Pero si llegáramos a ese punto, a este punto de la lectura que había para el día de hoy, sin este background, ustedes dirían, ah, es que todos los enfoques de la teoría de la comunicación política parten del mismo punto, cuando no es así, ¿va? Por eso, antes de meterse en la parte práctica, es necesario tener la parte teórica. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia? Yo espero que se estén dando cuenta que todo este recorrido teórico, a pesar de que en algunas ocasiones es denso, nos sirve para tener conciencia de nuestra práctica como comunicadores y como comunicólogos y comunicólogas en un futuro, ¿sí? Que es ir a no actuar con los ojitos cerrados, ¿sí? O con nuestros oídos cerrados, o con nuestra boca sin decir nada, porque tener el armazón teórico nos permite ubicarnos. Y esa es la importancia, nos permite ubicarnos, nos permite ejercer una práctica con todos los elementos y con todas las herramientas a nuestra disposición. Entonces, dicho esto, recuerden ustedes que hemos planteado esta línea divisoria para clasificar las teorías de la comunicación política, en donde, insisto, por ejemplo, las teorías de la propaganda nos decían que no había incidencia de los medios de comunicación en la formación de ideas políticas, en donde por el contrario teníamos la escuela de los efectos mínimos que nos decía que no había incidencia, o la escuela de Michigan que nos decía que no había incidencia, y después nos metimos con las corrientes cognitivas de la comunicación política que nos plantean que sí.
La primera de esas corrientes cognitivas es, por supuesto, la teoría del agenda setting. Y hoy vamos a trabajar un poco sobre la teoría del framing. ¿Listo? Sobre la teoría del framing. Entonces, les voy a compartir acá el tablerito interactivo. Aquí está. Listo. Entonces, aquí estamos. Entonces, les voy a compartir este tablerito interactivo para que vayamos trabajando con él. La teoría del framing tiene un primer elemento y un primer aspecto que insisto, y qué pena ser tan cansón y tan fastidioso con esto, y es que su supuesto de partida es que los medios de comunicación sí tienen incidencia en la estructuración de las ideas políticas de la población, ¿vale? Y nos propone una primera perspectiva analítica y reflexiva, y es que nos dice que la comunicación política logra impactar en la formación de las ideas políticas a través del enmarque o del encuadre de la comunicación política. ¿Listo? Esa es su perspectiva su perspectiva de partida. ¿A qué hace referencia esto? Y vamos a hacer un símil entre la escuela del framing y la escuela del agenda setting. Entonces, va más o menos por este lado la siguiente idea. Fíjense, la escuela del agenda setting nos decía, hay una cosa llamada realidad. Y yo les proponía que pensaran en la metáfora de un pastel. ¿Sí? Vamos a decir que la realidad es como un pastel, ¿cierto? Un gran pastel. Lo que nos dice la teoría del agenda setting es que los medios de comunicación y los políticos o las y los tomadores de decisiones se acercan a ese pastel llamado realidad. Lo seccionan, le sacan unas porciones, posteriormente agarran en función de sus intereses o toman una parte de esas porciones en función de sus intereses y lo trasladan a la población. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice básicamente la teoría de la agenda setting. Hay un pastel, el pastel se porciona. Recuerden ustedes, por eso se habla de agenda, porque hay una selección de temas, se priorizan los temas, luego se seleccionan en función de esa priorización y luego se transmiten a la opinión pública. Entonces, lo que nos dice la teoría de la agenda setting es que los medios de comunicación y los políticos toman una tajada de esa porción de la realidad y luego se la transmiten a la opinión pública. En el proceso de transmisión, y por eso el resumen que nos planteaba Jime es tan importante, hay una selección del tema, ¿no? Pero luego hay una interpretación de la transmisión o de la forma en que se van a transmitir esos temas. Es decir, hay un filtrado de los temas, ¿no? Para resumir, se selecciona, se transmite a la población a través de un filtro. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que nos dice la teoría del agenda setting. Pero viene la teoría del framing. Y la teoría del framing, a diferencia de la del agenda setting, lo que nos está diciendo es que lo que hacen los políticos y los medios de comunicación es encuadrar la realidad, ¿sí? Enmarcar la realidad a través de un conjunto de conceptos, narrativas, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, para que ustedes me entiendan mucho mejor, quiero traer a colación una metáfora muy sencillita y es la fotografía, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha estudiado fotografía en algún momento? En la carrera nunca, Juanjo, ¿has visto algo de fotografía? Sí, profe. Bueno, pues no me considero como un fotógrafo profesional porque siento que eso está bien, pero sí, realmente sé como bastante acerca de fotografía. Ok, cuéntanos en fotografía cómo se hace un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Bueno, en sí mismo la palabra encuadre pues viene de cuadro. Generalmente eh, viene de las cámaras de gran formato, las cuales eran pues en un cuadro que era el papel fotográfico de gran tamaño,
Y pues salir en cuadro era salir como en la imagen completa o salir dentro de este marco que representaba la parte trasera del gran formato. Actualmente pues se utiliza para que pues, en nuestro objeto de interés entre dentro de la imagen o de la foto original. Muchísimas gracias, Juanjo. A ver, vamos a valernos de estos elementos que nos ha dado Juan José para, para reflexionar sobre a qué hace referencia la teoría del framing, del encuadre o del enmarcamiento. Entonces, a lo que hace referencia la noción de encuadre en la fotografía, como nos ha señalado Juan José, es a ajustar, ¿no? Ajustar dentro de un marco, ¿cierto? Es poner un límite, es fijar límites, si ustedes quieren verle un sinónimo, es encajar, ¿sí? Encuadrar tiene que ver con cómo yo establezco una relación entre el objeto que yo quiero resaltar dentro de una fotografía y el contexto que le quiero dar a esa fotografía, ¿cierto? Por eso se habla de marco, por eso estoy utilizando mis manitas así, ¿no? Es como yo llego y encuadro el objeto central que quiero fotografiar o que quiero grabar o filmar, le doy un marco y ajusto el objeto central que estoy intentando rescatar en la toma que yo estoy realizando en función de su contexto. ¿Listo? Entonces, entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes están viendo acá el video que yo estoy, que tenemos acá en nuestra clase, no es lo mismo que yo esté al centro de la imagen. ¿Listo? Y entonces mi cuadro, mi marco referencial es esto que ustedes están viendo acá. Yo he decidido, por ejemplo, que ustedes vean acá el pad, este que utilizo para las notas importantes, atrás la cómoda o el cajón, como ustedes lo quieran llamar, o la cajonera, atrás mi puerta, etcétera, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, definiera que mi marco o mi encuadre o mi enmarque es más bien hacia la izquierda, ¿cierto? Eso produce una relación diferente de la imagen. ¿Listo? Produce una relación un encuadre diferente de la imagen. Entonces, el sujeto, ¿cierto? Que en este caso es Andrés, lo estoy colocando, ustedes lo están viendo lo deben estar viendo a la izquierda, ¿cierto? De la imagen. Entonces, eh, fíjense ustedes que mi contexto tiene todo este escenario que estoy marcando aquí con mi mano, ¿cierto? Tiene un espacio específico y yo estoy a la izquierda de la imagen. Esto ahorita Juanjo, cuando nos lo explique ya en un sentido mucho más profesional, se divide la imagen en tres cuartos y entonces se supone que las mejores imágenes y las fotos más bonitas siempre van a estar en uno de esos tres marcos, bueno, uno de esos tres porciones verticales, y entonces me hago yo a la izquierda, pongo mi contexto mucho más grande acá al lado derecho y dejo una pequeña porción acá a mi lado izquierdo. Pero si yo hiciera esto, por ejemplo, si yo llego y muevo hacia acá mi imagen, fíjense que esto me da un enmarque diferente de la realidad que yo estoy o de la realidad que ustedes están apreciando. Entonces, en este encuadre, yo estoy colocando a la pared, ¿cierto? Estoy otra vez en mi pad, pero le estoy dando mucho mayor realce a la puerta. ¿Por qué quería traer esta metáfora a colación? Porque lo que nos dice la teoría del enmarque o del encuadre en materia de comunicación política es que los medios de comunicación y los políticos y las tomadoras de decisiones enmarcan la realidad que quieren resaltar, ¿sí? La encuadran, ¿vale? La encuadran, le dan un contexto y dentro de ese contexto resaltan algunos elementos o interpretan la realidad de acuerdo con un marco de sentido, con un conjunto de significados, con un conjunto de narrativas, con un conjunto de conceptos, para poder
transmitir su versión de la realidad al público o a la opinión pública. ¿Listo? A diferencia, fíjense ustedes, a diferencia de la agenda setting que interpretaba la comunicación política como el resultado de una disección de la realidad, el pastel llamado realidad, se seccionaba, se porcionaba, se agarraba un pedazo, luego se filtraba y luego se transmitía. Lo que nos dice el framing es, no funciona así. Lo que funciona o la manera como funcionan los medios de comunicación y los actores políticos es que encuadran, ¿cierto? Le dan un marco a la realidad, la acotan, la definen, la delimitan de una forma diferente, la ajustan, la encajan en función de un conjunto de elementos interpretativos, de un conjunto de elementos narrativos, de un conjunto de elementos conceptuales, de un conjunto de elementos simbólicos, y es su lectura de la realidad la que le transmiten a la población, la que le transmiten a la opinión pública. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia? Mientras que una corriente dice hay una disección de la realidad y un filtrado de la realidad, acá lo que nos está diciendo la teoría del enmarque o del encuadre o del framing es que los políticos ajustan la realidad y o interpretan una parte de la realidad política circundante desde unos lentes específicos. Ya te doy la palabra, Juanjo. Desde unos lentes específicos. Llegan y buscan sus lentes, establecen cuál es el mejor ángulo, establecen cuál es el mejor enmarcamiento, el mejor encuadre para poder transmitir la realidad. ¿Listo? Es lo mismo que hace un director de cine y televisión o un director de fotografía, que incluso es un ejercicio práctico cuando uno está aprendiendo fotografía. Antes de tomar la cámara, uno primero aprende a encuadrar con sus propios deditos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma en que se va a ver una imagen? ¿Listo? Entonces, la teoría del framing parte de esa presuposición, y es que hay un encuadre, hay un enmarcamiento, y a partir de ese encuadre es que se definen los contornos de la realidad inmediata. Eh, Cuéntanos, Juanjo. Yo le iba a preguntar, ahorita que estábamos hablando acerca de esto, me surgió mucho la duda, ya que, bueno, anteriormente yo había eh, aprendido, o más bien tenía como el conocimiento, de que, y no sé si entra dentro de esta teoría o si tengan relación, derecho de periodismo. Se te está cortando, Juanjo. Entra además. Juanjo, discúlpame que te interrumpa, es que yo no te estoy entendiendo, se te está cortando la señal. Si quieres, te propongo una cosa, intenta buscar otra vez señal y ahorita vuelves a levantar la manito para que te podamos escuchar tu reflexión, ¿te parece? ¿Cómo tomar la foto según el contexto? Ok, Juanjo se nos fue. Ahorita volvemos con Juanjo para escuchar su apreciación, porque yo particularmente no lo pude escuchar. Bueno, para retomar. Entonces, fíjense ustedes que de lo que de lo que estamos hablando en este punto es que encuadrar es cuando yo delimito algo. ¿Cierto? Yo tengo una realidad, la delimito, la encuadro, hago lo que en términos generales se denomina como una suerte de composición. Y aquí lo más importante es entender cómo hay un objeto que debe ser resaltado o que debe ser encuadrado en esa realidad o dentro de ese marco argumentativo discursivo. ¿Listo? Y a eso es a lo que apunta la interpretación del encuadre o del enmarque. Esta primera idea queda clara. Hay dudas, hay preguntas, porque el resto
de la reflexión sobre esta escuela parte de si esto se tiene muy claro. Cuéntenme si les quedó claro, cuéntenme si tienen alguna duda frente a este punto. Escríbanlo acá en el chat, por favor, porque todavía no tengo los poderes de la telepatía para poderles interpretar si les queda claro o no les queda claro. Entonces, porfa, escríbanmelo acá. Jime, cuéntanos en lo que los compañeros y compañeras van escribiendo. Sí, entonces es como una especie de manipulación de la realidad. No, Jime, es una interpretación de la realidad. Ok. Es Ah, ok, diferente, ok. ¿sí? Te propongo que lo pensemos de esta manera para que no lo veamos como manipulación. Cuando yo estoy tomando una fotografía, yo esencialmente no estoy manipulando. Es como, sí, sí, más o menos algo así, Reina, pero de lo que tú has dicho, pero por eso me gusta la metáfora de la foto para que lo tengamos en cuenta. Cuando yo estoy encuadrando algo de la realidad tomando una foto, yo desde el comienzo generalmente no le estoy poniendo un filtro o una deformación de la realidad que estoy intentando tomar, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí utilizara, por ejemplo, si yo utilizara esto, ¿cierto? Si yo estuviera haciendo esto en este instante, ¿cierto? Yo estoy haciendo una manipulación de mi realidad inmediata. ¿Se dan cuenta? Oiga, nunca había visto este filtro tan bonito, está súper interesante. Yo estoy aquí haciendo una manipulación de la realidad inmediata, ¿cierto? Porque estoy introduciendo un filtro en particular. Pero de lo que va o de lo que trata este enfoque, Jime, no es de que yo manipule de esta forma la realidad, sino que lo que me está diciendo es que, a ver, le quito este filtro porque ya me desconcentraron los marcianos volando ahí. Mm, Ya, o esto es una manipulación de la realidad, ¿no? Esto es una manipulación de la realidad. Oiga, yo nunca había jugado con los filtros y están muy interesantes. Este está bastante loco. Entonces, no se trata de eso, Jime, o al menos eso no es a lo que apunta a eso no es a lo que apunta la teoría. La teoría lo que apunta es a cómo es interpretada esa realidad. ¿Listo? A cómo yo me acerco a esa realidad. Entonces, supongamos que tú le estás tomando una foto a un paisaje o le estás tomando una foto a tu perrito en un paisaje, ¿sí? Tú no estás manipulando la imagen, tú no la estás modificando intencionadamente para producir una imagen tergiversada de la realidad a la cual te estás acercando. Tú simplemente estás, por ejemplo, poniendo a tu perro a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? O en el centro o en el fondo. O si quieres resaltar, por ejemplo, una montaña, pones una montaña en el contraste de la imagen que estás intentando rescatar. O la colocas en la parte lateral inferior izquierda o inferior derecha. ¿Listo? De lo que va este asunto, Jim, es a que lo que nos está diciendo es a que es ponerle la mejor perspectiva. Sí, tú lo has señalado. Es como yo le doy una perspectiva a esa realidad para poderla interpretar. Es esencialmente, recuerden ustedes que estamos en la escuela cognitiva y la escuela cognitiva lo que nos está diciendo básicamente es que los medios de comunicación y los políticos y los actores o tomadores de decisiones lo que están haciendo es darnos una perspectiva del fenómeno. Claro, yo puedo hacer un contrapicado, yo puedo establecer un ángulo agudo, un ángulo mucho más estrecho, puedo hacer un primer plano para resaltar cierto fenómeno de la realidad o puedo tener un panorama más abierto para dar cuenta de la misma. Entonces tiene que ver con qué es lo que yo estoy encuadrando, poner una perspectiva específica y darle a esa perspectiva específica un sentido de la realidad, una interpretación de la realidad, Jime, como tú bien lo has señalado allí.
Vamos con, si quieren escuchemos, Julio, disculpa, o César, discúlpame, escuchamos primero a Juanjo, que a veces tiene problemas de internet, y ya vamos contigo, ¿te parece? Entonces vamos con Juanjo y luego con César. Cuéntanos, Juanjo. Listo, parece que ya está bien. Es que hay Vale. veces en donde no agarra bien el internet, pero yo le estaba comentando, ahorita que estaba poniendo en relación lo de la fotografía, si también dentro del fotoperiodismo influye esta parte del framing, ya que pues diferentes periódicos al momento de presentar las fotografías de un evento, pues tienen también como su propia perspectiva, ¿no? Y mi pregunta era como si también es importante o también dentro de esto el tipo de encuadre que, que se maneja, ¿no? En, digamos, a fotografiar un candidato, si es de izquierda, se va a tratar de fotografiar con una intención, y si es de derecha, pues con otra intención, ¿no? Ujú. Sí, súper. Juanjo, ya te contesto. Queremos escuchar a César y ya te intento contestar porque esta pregunta que estás haciendo es súper interesante, es fundamental. César, cuéntanos. Pues bueno, cuando uno busca por internet manipulación mediática, hay una ilustración que se trata de una persona está persiguiendo con un cuchillo a otra y están como que la cámara registrándolos, ¿no? Y pues por otra parte está ahí otra partecita donde nada más en la cámara se ve que está pasando, pero lo mismo al contrario, ¿no? Están asesinando, bueno, intentan asesinar a la otra persona. Tengo la imagen, bueno, al final de cuentas es lo que quisiera decir, ¿no? Para contextualizarlo sería como que la imagen podría contextualizarse bien, ¿no? Porque al final de cuentas está pasando algo, pero la selección o el encuadre nos están marcando otra situación, ¿no? Sí, súper, súper, César, que hayas traído este elemento a colación. Recuerden que cuando hablamos de manipulación significa el ejercicio de poder a través de un conjunto de técnicas que están basadas en la mentira. ¿Listo? O sea, cuando hablamos de manipulación, es como coaccionamos el actuar de otra persona a través fundamentalmente de argumentos falsos o de argumentos mentirosos. Ojo, que hay una diferencia fundamental entre falsedad y mentira. Entonces, yo les decía, creo que en alguna clase, para que lo entiendan, salgámonos un momento de lo político, salgámonos de otros escenarios. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la manipulación en el escenario de las relaciones sentimentales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ejercicio de abuso de poder, de la coacción de una persona contra otra, basada generalmente o la mayor parte de las veces en argumentos falsos o mentirosos. ¿Sí? A eso es a lo que hace referencia la manipulación un poco ahí, Jimmy. Es, por ejemplo, si yo tuviera un novio o una novia y entonces mi novio o mi novia llega y me dice, ¿sabes qué? Si tú no me eres fiel, te dejo, te abandono. ¿Sí? O si tú te metes con otra persona, así te voy a armar el escándalo brutal para que sigas conmigo. Entonces, lo que está haciendo en este caso la persona o lo que estaría haciendo mi hipotética pareja sentimental, ojo, mucho ojo, no se metan en relaciones tóxicas, es que me está manipulando, porque sobre la base de una amenaza y sobre la base de una coacción, está advirtiéndome que yo no me puedo salir de cierto comportamiento so pena de sufrir las consecuencias y está imputando en mi comportamiento un elemento falso o que no ha sido probado o un elemento mentiroso porque está valiéndose de argumentos que no son reales para coaccionar mi comportamiento. ¿Listo? O la manipulación es como, en otro ejemplo extremo, la manipulación sería cuando nuestros padres, cuando éramos, bueno, ustedes todavía son muy jóvenes, cuando yo era muy joven, el papá llegaba y le decía, lo manipulaba a uno, diciéndole, si no sacas buenas notas, entonces no te dejo salir a la reunión con tus amigos o no te dejo tener una cita con el chico o la chica X que te gusta mucho.
La manipulación en este caso es coacción, ¿cierto? Y es coacción porque te está imputando o te está obligando bajo un ejercicio de poder a asumir una actitud bajo un argumento falaz o un argumento, en este caso es falaz o no es verdadero, porque todavía no se ha realizado el hecho de que tú tengas una buena o una mala nota. Entonces, en general, la manipulación es un condicionante para la acción premeditado. ¿Listo? Pero como bien señala César, de esto no es lo que va la teoría del framing. La teoría del framing lo que nos está diciendo es que el actor político o el medio de comunicación encuadra la realidad, interpreta la realidad, enmarca la realidad en función también de su perspectiva política e ideológica. Y esa interpretación de la realidad, ese enmarque, ese encuadre es el que le transmite a la población o a la opinión pública. Ya, como vamos a ver un poquito más adelante, ya otra es la cuestión de si la gente está de acuerdo o no, o si se alinea o no con esa interpretación. ¿Listo? Te pongo, sigamos en el ejemplo de las relaciones sentimentales para que esto se entienda un poco mejor. Supongamos que yo estoy hablando con alguien y le estoy diciendo, mira, la forma como yo veo las relaciones sentimentales es desde la libertad, por ejemplo, y el poliamor, ¿listo? Uno le puede decir a la persona, yo no creo en las relaciones monógamas, no creo en que las relaciones deban ser de solo una vía, más bien creo en las relaciones abiertas, creo en el poliamor, creo en la confianza y en la honestidad, ¿listo? Y esa es la interpretación de de la realidad social y del tipo de relacionamiento sentimental que está resaltando esta persona como en elemento a rescatar cuando va a relacionarse con alguien. Entonces, si hiciéramos el ejercicio del enmarque, lo que podríamos estar señalando y lo que podríamos estar diciendo es que el enmarque de esta persona es más o menos como así de grande porque nos está diciendo, para mí lo más importante en la interpretación de cómo deben ser las relaciones sentimentales es desde el poliamor y las relaciones abiertas, ¿cierto? Pero la otra persona, en este caso el interlocutor, puede estar diciendo, no, ¿saben qué? A mí el enmarque y el encuadramiento de las relaciones sociales es más bien las relaciones cerradas, donde se respete la fidelidad, donde solo hay relaciones monógamas, donde solo hay una relación uno a uno. Entonces, mientras que un encuadre tiene esta perspectiva y este enmarque y este acotamiento de la realidad, la otra perspectiva es mucho más amplia y te traduce o te interpreta las relaciones de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, el encuadre, Jime, no es mentir, o sea, no hace referencia a esto, no hace referencia a este punto esencialmente, hace referencia a cómo tú interpretas y lees la realidad. ¿Sí? Cómo la abordas, cómo la comprendes, cómo la lees en un momento determinado y cómo en esa lectura te vales de diferentes elementos de orden simbólico, narrativo, discursivo e interpretativo. ¿Listo? Es solo una forma de ver la realidad, es rescatar algunos elementos de esa realidad cotidiana y específica. Ahora, con el elemento que nos ponía en la discusión Juanjo. Efectivamente, yo no conozco mucho de fotoperiodismo, yo he hecho algunas cosas de fotografía, pero sé que en el fotoperiodismo hay todo un debate respecto al impacto visual que tiene el enmarque de la fotografía en el fotoperiodismo. Es decir, el ejemplo que pone Juanjo es muy interesante. Yo, por ejemplo, puedo estar retratando a un candidato y el candidato lo puedo enfocar en una perspectiva, ya se me olvidó ese nombre, yo lo puedo estar enfocando de abajo hacia arriba, ¿sí? Y entonces supongamos que esta manito mía acá a la izquierda es el candidato y el fotógrafo puede estar tomando la imagen. Ay, Juanjo, si me ayudas con ese enfoque, se me olvidó cuál es el nombre. Yo puedo estar tomando en la imagen en una perspectiva de abajo hacia arriba, ¿cierto? La que va de arriba hacia abajo se conoce como contrapicado, ¿no? Es cuando yo tomo la imagen de arriba hacia abajo. Pero cuando la tomo de abajo,
Ajá, el contrapicado es picado, sí, sí, tienes toda la razón, Juanjo. Cuando yo la tomo de arriba es picado, ¿no? Entonces, como aquí ya nos ha señalado Juanjo, cuando yo tomo la imagen en una perspectiva de abajo hacia arriba, en general hago aparecer a los objetos más grandes de lo que son, ¿sí? Los hago aparecer como con un mayor volumen y esto produce un impacto en la imagen de las personas o en el símbolo que está intentando representar las personas. Pero si lo hago de arriba hacia abajo, en general los objetos tienden a verse más pequeños o en una perspectiva más acotada, más específica, más delimitada. Y en el fotoperiodismo hay todo un debate y toda una reflexión frente a cómo yo rescato a ciertos personajes porque dependiendo de la forma como yo esté tomando la fotografía, va a producirse un efecto visual y por supuesto un efecto simbólico diferente. Los que eran unos genios y unas genias en este tipo de hechos fue la campaña política de Peña Nieto, porque a Peña Nieto casi siempre lo retrataban en un efecto en picado, es decir, lo fotografiaban de abajo hacia arriba y resaltaban mucho esta imagen de un ser como muy poderoso, muy puesto, como con mucho manejo del escenario, pero otros medios de comunicación suelen tomar otro tipo de fotos con otro tipo de candidatos de arriba hacia abajo y esto va a cambiar y va a modificar fundamentalmente la forma como se maneja. Hay que explorarlo mucho más. Seguramente a alguno de ustedes le va a interesar en algún momento el fotoperiodismo, pero el impacto de la imagen visual es muy grande. Miren cualquier póster o cualquier cartel publicitario. En función del tipo de símbolo que se quiere transmitir, es que una foto puede tener más bien un enfoque paralelo, un picado, un contrapicado, se resaltan ciertos elementos de la imagen para transmitir simbólicamente una idea y a veces el tema es que no somos tan conscientes de ese tipo de efectos visuales que finalmente tienen efectos simbólicos. ¿Listo? ¿Listo? Por acá Jimé me decía que era mucho más claro. Eh, les, traigamos un ejemplo, ¿listo? Traigamos un ejemplo en este punto, o más bien, antes de pasar el ejemplo, vamos con los puntos en los que se desenvuelve esta teoría del framing para poder dar el ejemplo y que ustedes lo entiendan muchísimo mejor. Una de las herramientas, el framing nos dice o propone tres categorías de análisis. ¿Listo? Propone tres elementos analíticos para comprender la forma en que se estructura la comunicación política. Y el primero de ellos es justamente la forma como se define la realidad pública. Recuerden ustedes que perdón, desde nuestra segunda o tercera sesión, definimos qué es lo público. Y decíamos en esta segunda o tercera sesión que lo público hace referencia esencialmente a un conjunto de fenómenos, aspectos o problemas de la realidad social inmediata que nos involucran a todos y a todas, es decir, que involucran a la colectividad, a diferencia de lo privado. Lo privado le compete específicamente a un núcleo concreto, a una membresía muy delimitada. Pero cuando hablamos de lo público, hablamos de este gran conjunto de problemas que nos atañen o que nos implican o que nos involucran a la colectividad, a la ciudadanía, al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que están presentes en un territorio en específico. Entonces, lo que nos está diciendo la teoría del framing es que para lograr este efecto del encuadre de la realidad social, uno de los primeros elementos a analizar es la forma en cómo se define la realidad pública, es decir, cómo se define el problema público al cual están haciendo referencia los medios de comunicación o los políticos en un momento determinado. Es decir, lo que nos está señalando esta teoría es que hay una forma particular en donde a partir de determinados conceptos, símbolos, discursos o narrativas, un político o un medio de comunicación construye los problemas públicos a los cuales se está haciendo referencia. Y aquí podemos otra vez volver a traer a colación y como ejemplo el tema de las marchas feministas. Entonces,
podemos decir o podemos resaltar, por ejemplo, que algunos medios de comunicación en su encuadre del cubrimiento noticioso de las marchas feministas, por ejemplo, que hubo hace algunos meses y que fueron muy sonadas, seguramente este mes, el 25 de noviembre, van a volver a ver ustedes este problema o esta cuestión en escena. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, resaltaban en el marco de las marchas feministas, por ejemplo, el tema de la violencia ejercida por las mujeres. Y entonces, de un problema que es real, ¿no? Que es la violencia ejercida por parte de las mujeres, de algunas mujeres en el marco de las marchas feministas, ellos en su encuadre y en la forma como están acotando la realidad, se centraron específicamente en la violencia ejercida por las mujeres. ¿Listo? Pero otros medios de comunicación, principalmente de origen feminista, decían es que el enfoque del problema de una marcha no es lo que está sucediendo específicamente en la marcha, sino que el problema debe ser abordado de otra manera y es entender que esta manifestación violenta es una reacción a un conjunto de violencias, a un conjunto de inequidades y de desigualdades que perviven para las mujeres en México. Entonces, fíjense ustedes que mientras que un medio se está concentrando, está acotando una parte de la realidad, interpretando una parte de la realidad que es la marcha feminista y está rescatando es fundamentalmente la violencia ejercida por estas, otro medio de comunicación amplía su encuadre, amplía su enmarcamiento y lo que nos está diciendo es que hay que tener en cuenta otro conjunto de problemas que subyacen a ese ejercicio de esa acción directa ejercida por parte de las mujeres. ¿Listo? Entonces, ya te doy la palabra, Irene. Lo que hay en este punto es una forma diferente de cómo yo encuadro un mismo problema o cómo lo enmarco. Y entonces lo que me dice la teoría del framing es que en el encuadre de la realidad del problema público pueden haber distintos tipos de enmarcamiento, ¿vale? Ese es un primer eje de análisis que nos propone esta teoría. Irene, cuéntanos. Ahorita que está hablando de eso de las marchas feministas y lo del encuadre, puede ser, por ejemplo, lo que pasó apenas con lo de la demostración de Checo Pérez, creo que era, donde según las feministas entraron a hacer revuelto dentro de la pista por su manifestación que estaban haciendo, y que era porque eran las vagoneras, que porque no les dejaban ya vender, pero nada más se centraron en eso y lo que en realidad pasó fue que estaban en una marcha contra la violencia de la mujer, las feministas, pero en una de esas se unieron también las vagoneras, que fueron las que empezaron como que a empujar a la seguridad, al muro de la seguridad, para entrar ahí a lo de la pista, y ya fue donde se unieron las demás feministas para empezar a manifestarse de que la importancia de los feminicidios, pero nada más le dieron como que el encuadre de que, no, pues los feministas hicieron destrozos o interrumpieron el evento nada más porque se le estaban negando el permiso a vender en los vagones del metro, cuando en realidad era más que nada de la marcha feminista y la marcha de las vagoneras, que eran dos movimientos pues diferentes, pero que se unieron ahí, pues ya no enfocaron en esa parte que también estaban exigiendo por los derechos de las mujeres. Ahí como que se les va al encuadre y nada más recortan una parte y les ponen al otro, ¿no? Sí, traes un muy buen ejemplo. La verdad, yo intento ver noticias casi todos los días y no sabía que eso había ocurrido en el marco de ese evento de la Fórmula 1. Sí, creo que pasó el lunes o el domingo, no me acuerdo bien, no tiene mucho que pasó, y muchos se enojaron porque no, pues los feministas, ¿por qué hacen esto? Y quién sabe qué más, de que no, pues la van a ganar y quién sabe qué más, pero pues creo que no tanto, creo que se enojaron más porque tuvieron que cancelar el evento por lo mismo. Pero pues bien, así lo que pasó fue que las vagoneras pues estaban viendo en eso y ellos fueron las que interrumpieron ahí el cuerpo de seguridad, porque también las otras feministas estaban quejando de que por qué protegían más a ese grupo en donde estaba el evento de la fórmula que a ellas, ¿no? Entonces también estaban discutiendo eso, por eso fue que se dio todo ese enrollo y donde se unieron ahí.
pero nada más habían dicho la noticia de que no, pues solo las feministas se pusieron así porque no las dejaron vender en el metro. Cuando había más trasfondo, ya empezaron a salir varios medios de comunicación, no, pues feministas se unieron en tal lugar, las feministas vagoneras o las tal, empezaron a unirse porque comenzó así, y ya se van dando más enfoques y más diferentes puntos de vista de lo que en realidad pasó. Entonces, pues, como que ahorita se me vino eso a la mente porque nada más enfocaron en ese momento lo que eran las vagoneras, pero no enfocaron que estaba también entre lo que estaba de la Fórmula 1 otra marcha feminista, y creo que esa es la que menos importancia le dieron. Por eso se fueron a quejar de que por qué le estaban dando más seguridad a los que estaban en este momento de lo del evento de la Fórmula que a ellas. Y ya cuando las vagoneras empezaron a interrumpir ahí fue donde empezó el empuje y donde se unieron las demás feministas y donde entraron pues a interrumpir al evento. Pero lo que muchas decían es que no, pues es que había familias y quién sabe más y que estaban muy violentas, pero hasta donde yo tengo entendido, lo único que hicieron fue subirse al Ángel de la Independencia y creo que hasta ahí llegó. No creo que hubo nada violento. Ok, sí, el ejemplo que tú has puesto, Irene, muchísimas gracias, nos sirve para eso. Es como un problema, un mismo tema o una misma realidad es interpretada desde diferentes ópticas y desde diferentes enfoques, ¿no? Ese es el punto, es como tú encuadras, tú enmarcas, tú construyes el problema público de una forma diferente, mientras que para algunos estaba el tema de demostrar que México es capaz de manejar un evento de este tipo, es capaz de traer grandes eventos a la Ciudad de México, donde se debate el tema de la magnitud y de las características del control policial o policivo. Otro conjunto de personas van a debatir que la seguridad no es para todos y para todas, que la seguridad es solamente para unos sectores privilegiados, que no debería haber preocupación porque un evento de la Fórmula 1 no se haga, y que por el contrario deberían preocuparnos más los feminicidios y otro tipo de hechos de violencia contra la mujer. Entonces, fíjate que aquí, un poco para reforzar la pregunta que hace un ratito hacía Jime, no se trata de que tergiverses o no la realidad, sino que interpretas esa misma realidad desde distintas ópticas, ¿no? Desde distintos puntos, y el ejemplo es totalmente válido, Irene, y totalmente fundamental para poder desarrollar este punto, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Había alguna otra pregunta acá? Listo, no hay. Bueno, sigamos. Entonces, este es el primer eje analítico y es cómo se define la realidad pública, ¿no? Cómo se define el problema público en un momento específico. Ahora, el segundo elemento que nos dice o que nos señala la teoría del enmarque es que en la construcción simbólica de la realidad social hay unos principios de organización de esa realidad social, ¿no? Entonces, esos principios de organización de la realidad social se han visto, y sigamos con la metáfora de la fotografía, se han visto que hay algunas cámaras o algunos celulares que te ponen una retina para poder tomar una fotografía. Lo han visto, ¿cierto? Acá, insisto, pónganme en el chat un mensajito si sí o si no, porque no les puedo adivinar si lo conocen o no lo conocen, a qué estamos haciendo referencia. Entonces, las cámaras o los celulares tienen una pequeña retina, ¿no? Tienen una pequeña cuadrícula. Esa cuadrícula sirve para poder hacer la composición de la imagen. En términos generales, esa cuadrícula divide el plano en 3 secciones verticales y en 3 secciones horizontales, ¿cierto? Y lo que nos dice la teoría de la fotografía es que uno debería encuadrar siempre sus fotografías en un tercio vertical de la imagen y siempre tener 3 planos para la definición de la imagen. Aquí Juanjo, que es un experto en fotografía, después nos puede orientar muchísimo mejor al respecto. Pero en términos generales lo que nos dicen es que una buena fotografía debe tener estos 3 planos, ¿cierto? O dividirla en un tercio de la realidad, en un tercio de este plano vertical. Entonces vamos a suponer que la imagen que yo tengo acá es más o menos esa y me va a decir que la mejor imagen está construida a partir de un tercio.
¿cierto? Acá habría el segundo y por acá estaría el tercero, entonces escoge uno. Y entonces horizontalmente se divide en tres planos y me dice que la mejor fotografía debe tener casi siempre estos tres planos. Entonces podríamos decir que si yo llego y alejo un poquitito más la cámara, este espacio que sobra entre mi cabeza y la parte final de la cámara, mi cara aquí hasta un bordecito de mi cuello y de ahí para abajo son los tres planos, ¿no? Entonces en el horizontal. ¿Por qué me gusta traer esta metáfora para explicar esto? Porque cuando estamos hablando de los principios para organizar la realidad social, pues lo que hace la comunicación política es también valerse de unos principios, ¿sí? Para organizar esa realidad social. Y estos principios son ejes, ¿cierto? Ejes argumentativos, ejes que desde una determinada estrategia sirven para organizar la lectura o la interpretación de la realidad social. En otras palabras, lo que nos dice esta teoría es que los medios de comunicación y los actores políticos se valen de un conjunto o se apoyan de un conjunto de herramientas, de un conjunto de principios argumentativos, conceptuales, teóricos, obviamente ideológicos, obviamente estrictamente políticos, obviamente estrictamente simbólicos, para poder enmarcar y encuadrar esa realidad y poder ofrecer una interpretación de la realidad social circundante específica. En el ejemplo que nos estaba dando Irene, que nos sirve para desarrollar esta idea, mientras que algunos medios de comunicación enfatizaron y tomaron, por ejemplo, tres ejes de reflexión, que supongo que es lo que casi siempre sucede cuando se habla de estos fenómenos. Uno de ellos son las debilidades en materia de seguridad pública para el desarrollo de eventos públicos en la Ciudad de México, ¿no? Ese es uno de los ejes argumentativos. El segundo eje podría ser, por ejemplo, la imagen de México ante el mundo en la organización de estos eventos masivos. Y vamos a suponer que el tercer eje argumentativo o el tercer principio de la realidad social es la debilidad institucional en el tratamiento a las manifestaciones públicas en la Ciudad de México. Entonces, es como si en el encuadre y en el enmarque, en lugar de tener esta retina que me permite hacer una lectura de la realidad social, yo lo que utilizo son tres ejes argumentativos, tres principios ordenadores de la realidad social para poder interpretarla, para poder abordarla y para poder comprenderla. ¿Listo? Insisto, pueden ser de orden económico, de orden político, de orden simbólico, de orden ideológico. El caso es que para hacer una construcción de la realidad del problema público, yo utilizo unos ejes específicos y unos ejes concretos. ¿Listo? Y el tercer punto o el tercer elemento del cual me habla esta teoría es que el resultado de todo esto va a ser la construcción de la realidad. ¿Listo? Y este es el primer eje de la teoría del framing. Vamos a pasar rápidamente, insisto, no se olviden nunca de que estos son tres ejes nodales, tres ejes fundamentales de la teoría del framing. Y el segundo eje específico de reflexión lo llama alineación o alineamiento. ¿Y por qué lo denomina alineamiento? Porque lo que nos dice la teoría del framing es que, a ver, vamos a ponerlo acá, lo que nos dice la teoría del framing es que entre los sujetos, ¿cierto?, que emiten un enunciado público y los sujetos que reciben ese mensaje, hay un alineamiento en materia interpretativa. No se trata de que las poblaciones copien sin nada en su cabeza, o de que la opinión o que la comunidad o que en su conjunto la ciudadanía no tenga nada en su cabeza, sino que lo que nos está diciendo es que hay una alineación, ¿cierto? Un alineamiento entre el discurso público emitido por parte de un actor social
y la manera como las audiencias se alinean o no con ese discurso. Entonces puede haber situaciones en las cuales los medios de comunicación y los actores políticos logren alinearse con las expectativas de la población, con los conceptos de la población, con los contenidos y las matrices simbólicas y culturales de la población, pero en otras ocasiones no. Y yo les pongo un ejemplo así muy rápido porque quiero que veamos un pequeño video. Yo no sé si ustedes recuerdan que muy al inicio de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador salió diciendo en algún momento que él no se ponía cubrebocas porque tenía una medallita que lo protegía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con esta imagen de la medallita? Lo que nos está diciendo le está enviando un mensaje a la población y algunos sectores de la población se sintieron alineados con esa interpretación de la realidad. ¿Sí? ¿Se fijan ustedes? Entonces, Obrador dijo, yo no me voy a poner tapabocas, solo se lo ha puesto como 2 veces, mientras que al resto de la población nos exigen tenerlo todo el tiempo, cosa que es bastante ridícula. Entonces, el punto aquí central es cómo él se dirige a una población, se dirige a un sector social y este sector, lo que le estaba diciendo a este sector social era que él, a partir de un elemento mágico religioso y de un elemento de orden cultural, tenía la herramienta para poderse proteger individualmente y básicamente lo que decía era, lo que estaba haciendo con ese discurso era aconsejándole a la población cómo debía protegerse, cómo debía defenderse, era tener su detente o su medallita. Y unos sectores de la población se alinearon con este discurso. ¿Por qué? Porque lo entendieron, porque lo comprendieron, porque comparten la perspectiva de vida que tiene el presidente cuando se trata de temas de salud. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que de lo que se trata este asunto en el segundo eje de la perspectiva analítica del framing es que el framing no solamente es la construcción social de la realidad o nos permite entender la construcción social de la realidad, sino cómo hay una serie de alineamientos entre los actores políticos y la población. ¿Listo? ¿Queda claro este segundo eje de reflexión? ¿Sí? Bueno. Por favor, vamos a ver un pequeño video del doctor Martin Luther King, que me imagino que de este sí han escuchado en algún momento. Vamos a ver un pequeño video de un discurso que es tal vez su discurso más famoso, que se llama I Have a Dream. Por favor, la tarea acá fundamental que quiero que desarrollemos es la siguiente, es analizar cómo define la realidad pública el doctor Martin Luther King, a partir de qué principios organiza la realidad social Martin Luther King y cómo construye la realidad social Martin Luther King a partir de su discurso. ¿Listo? Entonces, tomen nota, analícenlo y ya volvemos para hacer el cierre de la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, tomen mucha nota. Voy a ponerles el video, voy a cerrar acá mi imagen y mi micrófono para que el internet fluya un poquitito mejor. Entonces, por favor, véanlo, analícenlo, detállenlo. Tiene subtítulos, entonces, por favor, estén muy atentos a los mismos, ¿va? Listo, va el video. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice.
It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day with all of God's children be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring in Whitney, Capital.
in every city. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Bueno, les escucho. ¿Qué les pareció este discurso de Martin? ¿Saben quién es Martin Luther King? Juanjo nos dice que ti. Cuéntanos, Juanjo, ¿quién es? Si puedes encender tu micrófono, ¿quién es Martin Luther King? ¿Quién fue Martin Luther King? Pues una persona muy influyente en Estados Unidos, la cual luchó por los derechos pues de las personas afroamericanas, y pues fue un revolucionario no sé muy bien toda la historia a ciencia cierta, solo sé que empezó pues desde abajo y fue como teniendo el apoyo de todos, y pues hubo como muchas campañas en contra de él, pero pues se caracterizaba mucho por sus discursos. Ujú. Sí, exactamente, Juanjo. A ver, Martin Luther King fue tal vez junto con Malcolm X, que ya en algunas clasecitas vamos a ver un discurso de Malcolm X o Malcolm X, uno de los líderes afroamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Entonces, este discurso es el resultado de toda una movilización social que empezó principalmente por algunos estados del centro y sur de los Estados Unidos, recorriendo sobre todo zonas o estados en donde la discriminación y la segregación racial eran permanentes. Y llegan acá al monumento de Lincoln en Washington a hacer esta proclamación, ¿no? Que es el discurso más importante de Martin Luther King. Martin Luther King era un pastor bautista, obviamente uno de los líderes más importantes del movimiento por los derechos civiles de la población afroestadounidense. Eso como en términos generales, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta la hora y que no vamos a poder desarrollar esta parte del análisis del discurso de Martin Luther King, la clase se fue volando hoy, estuvo súper genial, súper chévere. Dentro de 8 días les propongo que comencemos con el análisis de estos 3 aspectos. ¿Cómo hay la construcción de un problema público? ¿A partir de qué ejes? ¿Y cómo construye la realidad social el doctor King? Para que lo podamos analizar con todo el tiempo que se merece y no aquí a las carreras. Les propongo, esto no es tarea, es simplemente una sugerencia, que vean 2 películas relacionadas con el tema. Una se llama El juicio de los 7 de Chicago. Esta película, acá les pongo el link en Cuevana, por si no tienen Netflix. Es una película que ayuda a contextualizar muy bien el problema de la población afro en este momento en los Estados Unidos. Es muy, muy interesante esta producción audiovisual. Y la otra que les recomiendo se llama The Green Book, el libro verde. Entonces les recomiendo, aquí también se las dejo para que la puedan ahí copiar los links. Para que se animen a ver estas películas y complementar un poco más todo este periodo, ¿no? Que nos sirve no solo para reflexionar sobre los contenidos que desarrollamos en nuestra clase, sino que les sirve además para que tengan todo un contexto analítico, interpretativo sobre lo que sucedía en la década de los 50, 60 y 70 en materia de discriminación racial en los Estados Unidos. ¿Listo? No me queda más que agradecerles. Les deseo una linda tarde. Siempre disfruto muchísimo